Configuramos la página. Vamos a ver indicaciones. Ver. Voy a compartir la pantalla. A ver. A ver, aquí dice prueba 4, el 20. El día 20 de julio. Entonces tenemos que hubiera sido la semana pasada. Como aumentaron 2 semanas, pues aumentemos nosotros también 2 semanas. Sería 27, el 3. 3 de agosto. Entonces la prueba 4 es el 3 de agosto. Ya. Ya habíamos dado la prueba hasta homogéneas. Entonces nos tocaría ver de Bernoulli y aplicaciones de primer orden.
Y entonces el día 3 de agosto sería la prueba 4. Y los temas serían Bernoulli y aplicaciones de primer orden. Ya, listo. Voy a dejar de compartir pantalla de la computadora y nos vamos a la tablet. Vamos a nuestro curso. Ya. La clase de hoy. Año 22, mes 07, día 25. Estamos viendo ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes variables. A ver, primeras indicaciones. Esta sería prueba 4. Sería el 3 de agosto. Es agosto 2022. Temas. Bernoulli y aplicaciones de primer orden. Ya, ahora el deber para la próxima semana. Pongamos en otro color. Y falta estar actualizados.
Hoja 8. Hoja número 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 problemas han sido. De estos escoge 5 problemas. Aquí están todos los temas, ¿no? Coeficientes variables, coeficientes constantes, coeficientes variables, nada más ahí. Bueno, de todos estos cojas 5. Tenemos acá arriba la independencia lineal, teorema de reducción de orden. Luego tenemos coeficientes constantes y luego tenemos coeficientes variables. ¿Ya? Estos son del capítulo 4.1, 4.2, 4.3 y 4.7 del libro de Sil, ¿no? Y entonces de aquí cojas 5 problemas de esta hoja. Es la hoja para la siguiente semana. Prueba, digamos, deber. Deber, hoja 8. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Bien, entonces, dentro de este tema están las ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes y coeficientes variables. Y las definiciones, ¿no? De la independencia lineal o la combinación lineal y el teorema de reducción de orden. Esta la entrega son 5 problemas y la fecha sería, estamos 25. La fecha de entrega sería el día miércoles 3. El 3 de agosto del 2022. Listo, ¿ya? Pues ahí estamos al día con el sílabo. Entonces, ahora sí, continuemos con lo nuestro. A ver, la clase pasada vimos variables, coeficientes variables. De coeficientes variables solo es la ecuación de Cauchy-Euler. Habíamos visto raíces reales distintas. Raíces reales distintas. A ver, hagamos otro problema de raíces reales distintas. Dice
resolver la ecuación diferencial x al cuadrado, segunda derivada de y, menos 2 veces y igual a 0. Entonces, pongamos en nuestro para comparar, ¿no? Usted no tiene que hacer esto, pero simplemente es para aclarar mejor. 1 por x al cuadrado y segundo, más 0 por x por y prima, menos 2 por y igual a 0. Comparamos con la ecuación de Cauchy-Euler, que sería a x x cuadrado y segunda derivada, más b x y prima más c y igual a 0. Entonces, A1, el 2, corresponde a la segunda derivada, cumple, b igual a 0, y el x a la 1 cumple con la primera derivada, cumple, c menos 2, aquí y cumple y 0, 0. Entonces se trata de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, como es una ecuación de Cauchy-Euler, la forma de la solución fundamental es, en este caso sería y función de x igual a x elevado a la m. Ya sacamos la primera derivada, m, x a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y esto reemplazamos en la ecuación diferencial, la que me dan, ¿no? La de acá arriba, es decir, x cuadrado, segunda derivada, menos 2y igual a 0. Reemplazamos x cuadrado por la segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Menos 2 veces la función x a la m igual a 0. Aquí el 2 se va con el 2 y nos queda x a la m. Sacamos factor común. Nos quedaría m cuadrado menos m menos 2 por x a la m igual a 0. Como x a la m es diferente de 0, entonces el polinomio m cuadrado menos m menos 2 igual a 0. Un ratito voy a apagar la computadora. Suspender la computadora. Ya, entonces busquemos dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Sería más 1 menos 2. Y tenemos las raíces. M sub 1 va a ser igual a menos 1. M sub 2 va a ser igual a más 2. Estas son raíces reales distintas. Y entonces, una vez que tenemos las raíces reales distintas, las soluciones fundamentales son las soluciones
fundamentales son 2 puntos y sub 1, función de x igual a x a la m a la sub 1, que sería x a la menos 1. Y sub 2, función de x, sería igual a x elevado a la n sub 2, que sería x al cuadrado. Una vez que tenemos las soluciones fundamentales, entonces la solución general de la ecuación diferencial es y, función de x igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. Tendríamos nuestra solución general. Y función de x así igual a c sub 1 por x a la menos 1 más c sub 2 por x a la al cuadrado. Y esa sería mi solución general. Si me dan condiciones iniciales, encontraríamos C sub 1 y C sub 2. Listo. ¿Ya? Hija, disculpe una pregunta. Claro, dígame. Cuando decimos que x a la m no puede ser igual a cero, significa que el x no puede ser cero, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. La condición que habíamos puesto al inicio para este problema es que x tiene que ser diferente de 0, porque si es x igual a 0, entonces toda la ecuación se hace 0, porque observe la ecuación está x al cuadrado por y segunda, menos 2 por y. Entonces, en ese caso, bueno, me daría y igual a 0, la solución de la ecuación. Pero el problema es que ya no es una ecuación de segundo orden, sería ecuación, no, simplemente 2y igual a 0. Entonces, necesariamente x en este caso tiene que ser diferente de 0 para que cumpla todo esto. Listo. A ver, ahora nos toca el segundo tema, que son las raíces reales iguales. Raíces reales iguales. Ya, en este caso, a ver, hagamos un ejercicio de esto. Resolver la ecuación diferencial 4x al cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, más 8x derivada de y con respecto a x y más y igual a 0. Ya. A ver, pongamos en nuestro lenguaje sería 4x al cuadrado y segunda derivada más 8x y primera derivada más y igual a 0. Entonces comparamos con a, x cuadrado y segunda más b, x y prima más c y igual a 0. Entonces cumple el 2 con la segunda derivada. P8, aquí hay un 1, cumple. Aquí se va a valer, aquí hay un 1, se vale 1, y cumple y 0, 0. Entonces se trata de es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces la forma
de la solución fundamental sería y función de x igual a x a la m. Sacamos la primera derivada, m, x a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada, m menos 1 por x a la m menos 2. Y esto reemplazamos en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es 4x cuadrado, segunda derivada, más 8x primera derivada, más y igual a 0. Ya, reemplazamos 4 por m menos 1, x a la m menos 2, más 8x por la primera derivada, m, x a la m menos 1, más x a la m, igual a 0. Aquí falta el x al cuadrado, 4x al cuadrado, 4x al cuadrado. Ya, entonces el 2 se va con el 2, aquí hay un 1, el 1 se va con el 1, que nos quedaría 4 por m cuadrado menos m, más 8m, más 1, todo esto multiplicado por x a la m igual a 0. Entonces, como x a la m es diferente de 0, entonces como x es diferente de 0, entonces tendríamos que el polinomio 4m cuadrado menos 4m más 8m más 1 igual a 0. Y nos da el polinomio 4m cuadrado más 4m más 1 igual a 0. Bien, entonces aquí hagamos lo siguiente. Meto el 2, el m, todo esto se hace cuadrado, más 2 veces 2m más 1 igual a 0. Ya necesitamos dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2. Sería más 1 más 1. Ya en este caso, para que sea 0, observen que tenemos m sub 1 igual a m sub 2. Para que se haga 0 debe valer menos 1/2. Estamos en raíces reales iguales. En este caso solo vamos a tener una solución fundamental. Por ejemplo, aquí observe que resolviendo la ecuación diferencial, solo puedo tener una solución. Entonces, cuando en el caso de que al resolver la ecuación solo tengo una solución, entonces la segunda, tenemos que encontrar la segunda solución fundamental y vamos a utilizar el método de reducción de orden o el teorema. Y entonces aquí tenemos la solución fundamental es y sub 1 función de x igual a x elevado a la m sub 1, que es x a la menos 1/2. A ver, aquí es importante lo siguiente.
El problema no me da ninguna condición, ¿no? Observen que no me dice nada de X. Pero aquí tengo que poner una restricción. Observe bien. Y sub 1. Y sub 1 sería 1 sobre raíz de X. Para que exista Y sub 1, X tiene que ser mayor que 0. Ni siquiera igual a 0. Que si es 0 sería raíz de 0, 0. 1 sobre 0 no existe. Entonces, necesariamente X tiene que ser mayor que 0. Esta restricción la saca usted del proceso. Y esta tiene que respetar hasta el final. Es decir, el rato que escribamos la solución, tengo que poner que X tiene que ser mayor que 0. Es decir, este problema solo puede ser resuelto para X mayor que 0. ¿Ah? Entonces, por favor, el rato que usted está en el proceso de solución, va sacando las restricciones, como siempre hemos hecho, ¿no? En ecuaciones de primer orden, hicimos en ecuación de primer orden. La restricción no solo se da en la respuesta, sino en el proceso. Va sacando restricciones para X. Entonces, esto es válido solo para X mayor que 0. Y entonces tenemos la primera solución. Es decir, resolviendo esta ecuación, solo me va a dar una solución. Y yo necesito dos. No puede usted dejar solo la una. Necesariamente tiene que sacar la segunda. Entonces, la segunda solución fundamental se tiene del método de reducción de orden. Ya, entonces aquí viene la parte que deben tener mucho cuidado, ¿no? La ecuación que les dan es esta. 4x cuadrado y segunda derivada más 8x y primera derivada más y igual a 0. Si usted observa, no le vamos a comparar con la ecuación de Cauchy-Euler, sino con la ecuación general, ecuación diferencial lineal general, homogénea, ¿no? Recuerden que esto es solo para homogéneos. Es decir, para A sub 2, función de X, y segunda derivada, más A sub 1, función de X, y primera derivada, más A sub 1, A sub 0. A sub 0, función de X por Y, igual a 0. Entonces aquí cumple, observe, 4x al cuadrado es A sub 2. A sub 2, función de X, es el coeficiente que multiplica la derivada de segundo orden, es función solo de X, 4x al cuadrado. Cumple. Aquí el 8x sería el A sub 1, función de X. Cumple. Aquí hay un 1, A sub 0, función de X sería igual a 1, cumple, y 0 igual a 0. Estamos en la ecuación general, ecuación diferencial lineal, sí, general. Para reducción de orden, yo necesito convertirla en ecuación estándar. ¿Cómo hacemos eso? Usted sabe que para hacerle estándar a una general, lo único que tiene que hacer es el factor que multiplica la derivada de mayor grado, dividir para toda la ecuación. Es decir, tenemos que dividir toda la ecuación para 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, 4x al cuadrado, 4x al cuadrado. Y obtengo la ecuación, la segunda derivada de y más
Aquí el X se va con el cuadrado. El 8 dividido para 4, 2. Tendríamos 2 sobre X por Y prima. Y más 1 sobre 4X al cuadrado por Y igual a 0. Necesito poner en forma de la ecuación estándar. Veamos, comparemos con la ecuación estándar. La ecuación estándar, recuerden, es Y segunda más P de X por Y prima más Q de X por Y igual a 0, la estándar homogénea. Entonces aquí debe haber un 1 y aquí debe haber un 1. Y aquí P, me interesa es para encontrar el valor de P, ¿no? P es 2 sobre X, solo es función de X. Q es 1 sobre 4X al cuadrado, solo función de X. Cumple, ¿no? Cumple, cumple y 0 igual a 0. Cumple. Esta es la estándar homogénea. Estándar o normal. Ya, entonces, una vez que le convierto en estándar, necesito el valor de P. P, función de X ha sido 2 sobre X. Y ya tengo la primera solución. La primera solución es Y sub 1 igual a X a la menos 1 medio. Listo. Ahora sí, utilizo el teorema. El teorema dice que E elevado a la menos integral de, en este caso sería P de X dividido para Y sub 1 al cuadrado, integramos con respecto a X. Multiplicamos Y sub 1 y me da Y sub 2. ¿Ya? Después de hacer este ejercicio, por favor, usted ya no hace falta que nos ejercicien deberes, a menos que se le pida, ¿no? Si no se le pide, usted directamente vamos a poner la respuesta, ¿no? Ya vamos a ver qué respuesta. Siempre nos va a salir lo mismo. A ver, reemplacemos los valores. Tendríamos E elevado a la 1 sobre X. Diferencial de X. Abajo nos va a quedar X a la menos 1 medio al cuadrado. Integramos con respecto a X. Aquí le voy a dejar Y sub 1 para generalizar. Luego le pongo el valor de Y sub 1. Integramos. Integramos y nos quedaría E a la menos 2 por el logaritmo del valor absoluto de X, más la constante. Pero como estamos en funciones fundamentales, esta necesariamente tiene que ser 0. Ya, sobre X, a la menos 1 medio sería menos 2 sobre 2. Integramos con respecto a X. Y sub 1 y sub 2. Entonces aquí tenemos Y elevado al logaritmo del valor absoluto de X elevado a la menos 2 sobre X a la menos 1. Integramos con respecto a X. Y utilizamos el teorema E elevado al logaritmo de A igual a A. Y nos quedaría el valor absoluto de X a la menos 2 sobre X a la menos 1. Y aquí podemos utilizar muchas para quitarle las barras. Recuerden, tienen que quitar las barras de valor absoluto. Aquí ya tenemos varias. Podemos hacer por muchas partes, ¿no? Por muchas formas quitarle. Primerito esto. Para que Y exista, X tiene que ser mayor que 0. Basta con eso, ¿no? La otra sería cualquier barras de valor absoluto elevado a una
a un exponente par, ¿sí? Es decir, tenemos la primera, x mayor que 0. Es la una justificación. La otra justificación sabemos que cualquier valor de x elevado a un más menos par, esto es igual a x. Y cualquiera de las dos podemos utilizar. Entonces, el valor absoluto de x a la menos 2 es igual a x a la menos 2. Sí, pues sea por el 1, porque x es mayor que 0, o sea por la ley de barras de valor absoluto, ¿no? Elevado a la más menos par siempre es igual a x a la más menos par. Perdón, aquí es más menos par. Eso, ahí está bien. Listo. Por cualquiera de las dos opciones le quita las barras de valor absoluto. Y nos queda x a la menos 2 arriba y x a la menos 1 abajo. Diferencial de x. Integramos y función y sub 1 igual y sub 2. A ver, simplemente para ver mejor, no hace falta que usted haga. El x a la menos 1 medio que está abajo, perdón, x a la menos 1 que está abajo, sube al numerador como más 1. Entonces tendríamos x. Y el x menos 2 que está arriba, se pone de denominador cambiando el signo. Sería x al cuadrado. Sí, es lo mismo, ¿no? Se va el x con el cuadrado y nos queda 1 sobre x. Integramos y observe lo que siempre me va a dar esto, ¿no? En este tipo de problemas, cuando es de Cauchy-Euler, cuando usted busca la segunda solución, cuando estamos en raíces reales iguales, siempre va a tener esto. Y 2 va a ser igual a y sub 1 por el logaritmo de x. Siempre. Entonces esto va a ser para nosotros siempre que usted tenga problema de Cauchy-Euler de raíces reales iguales, la segunda solución le va a salir siempre esto. Y sub 2 va a ser igual a y sub 1 por logaritmo de x. Sí, ojo, ¿no? Aquí esto cumple para x mayor que 0. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra segunda solución. Para nosotros, en nuestro caso, y sub 2 va a ser igual a x a la menos 1 medio por el logaritmo de x. Ya tenemos y sub 2. Entonces, las soluciones fundamentales son y sub 1 igual a x a la menos 1 medio y y sub 2 igual a x a la menos 1 medio por logaritmo de x. Recuerden, en cambio, en el otro caso, cuando eran coeficientes constantes, la segunda solución era siempre multiplicábamos por la variable independiente. Era la primera solución por la variable independiente. Aquí, en cambio, es la primera solución y sub 1 por logaritmo de la variable independiente, x. En este caso, ¿no? Si fuera t, fuera x función de t, sería logaritmo de t. ¿Ya? Una vez que tenemos las dos soluciones fundamentales, entonces la solución general de la ecuación diferencial está dada por y función de x igual a c sub 1 y sub 1 más c sub 2 y sub 2. Entonces tenemos nuestra solución general y función de x igual a c sub 1 por x a la menos 1 medio más c sub 2 por x a la menos 1 medio por logaritmo de x. Y esta sería mi solución general. ¿Ya? Siempre es lo mismo, ¿no? Siempre va a ser por logaritmo de x. A ver, hagamos otro ejercicio de esto.
Dice resolver la ecuación diferencial 4x² por y segunda derivada más y igual a 0. Bien. A ver, escribamos para verle mejor nada más. 4x² y segunda derivada más 0 por x por y primera derivada más y igual a 0. Comparamos con la ecuación de Cauchy a x² y segunda derivada más b x y primera derivada más cy igual a 0. A es igual a 4, el 2 está con el 2, cumple. B igual a 0, el 1 está relacionado con la primera derivada, cumple. Aquí hay un 1, se vale 1, y a la 1, y a la 1, cumple y 0 cumple. Entonces es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x a la m. Entonces sacamos la primera derivada, y' igual a mx a la m menos 1. Segunda derivada, m por m a la menos 1 por x a la m menos 2. Esta reemplazamos en la ecuación diferencial. 4x² y segunda más y igual a 0. Reemplazamos 4 veces x² por m menos 1, x a la m menos 2, más x a la m igual a 0. Entonces el 2 se va con el 2 y nos queda 4m² menos m más 1, todo esto por x a la m y todo esto igual a 0. Bien, entonces sabemos que 4m² menos 4m más 1 igual a 0. Igual aquí podemos poner 2m al cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Dos números que multiplicados me den más 1 y sumados me den menos 2, sería menos 1, menos 1. Y observen, aquí tendríamos m⁻1 va a ser igual a m⁻2. Para que se haga 0 debe valer 1/2. Estamos en raíces reales iguales. Miren, como solo tenemos una raíz, entonces la solución fundamental sería y⁻1 función de x igual a x elevado a la m⁻1. En este caso sería x a la 1/2. Bien, y como sabemos, ya hicimos el ejercicio anterior, ya no hace falta hacer, ¿no? Entonces simplemente cogen y la segunda solución fundamental sería y⁻2 función de x es igual
a y sub 1 función de x por el logaritmo de x. Entonces, y sub 2 para nosotros sería x a la 1 medio por logaritmo de x. ¿Ya? Una vez que tenemos las dos soluciones, entonces la solución general de la ecuación diferencial está dada por la combinación lineal de las dos soluciones. Y función de x es igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. Entonces la solución general y función de x ha sido c sub 1 por x a la 1 medio más c sub 2 por x a la 1 medio por logaritmo de x. ¿Ya? Ahora vamos con el último tema que son las raíces complejas. Raíces complejas. Raíces complejas. Ya, aquí vamos, la demostración es muy parecida a la que ya hicimos, ¿no? En el caso anterior. Por cuestiones de tiempo, simplemente vamos a poner como definición. La forma de demostración está en el libro de SIL. Si usted desea, por favor, revise el libro de SIL y va a encontrar que la solución general, en este caso, ¿no? En raíces complejas, la forma, ¿no? La solución general, pongamos. La solución general es 2 puntos y función de x igual a x a la alfa por c sub 1 coseno de beta por logaritmo de x más c sub 2 seno de beta por logaritmo de x. Listo. Esa va a ser la forma de la solución de una ecuación. La forma de la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes variables cuando las raíces son complejas. Sí, le vamos a tomar como definición, ¿no? Para poder usar en las respuestas. En el caso anterior, en el coeficiente constante, recuerdan, era e a la alfa por c sub 1 por coseno de beta por x más c sub 2 seno de beta por x. Aquí, en cambio, es x a la alfa por c sub 1 coseno de beta por logaritmo de x más c sub 2 por seno de beta por logaritmo de x. Ya, a ver, hagamos un ejercicio. Ejercicio. Resolver el problema de valor inicial. Me dan la ecuación 4x al cuadrado y segunda derivada más 17y igual a 0. Y me dan las dos condiciones. Me dicen que y en 1 es igual a menos 1 y y' en 1 igual a menos 1 medio. Entonces me dan la ecuación, problema de valor inicial, ¿no? Siempre que le dan problema de valor inicial, le deben dar la ecuación diferencial y dos condiciones. En el caso de condiciones iniciales serían de esta manera. Si me dan condiciones de valores de frontera, sería la función en 2 puntos o la derivada en 1 punto, sí. Pero es lo mismo, ¿no? Es decir, no hay que hacerse problema, ¿no? Valores iniciales o problemas de frontera o valores de frontera son igualmente se utiliza. Hay que darse cuenta si me dan en 2 puntos o en 1 punto y la derivada en otro punto. No difieren mucho, ¿no? Ya, entonces primero veamos si se trata de una ecuación de Cauchy-Euler. Aquí tendríamos A
a x cuadrado y segunda más b xy' más cy igual a 0. Entonces, a es igual a 4, x al cuadrado está relacionado con la segunda, cumple. Aquí b va a ser 0. Cumple. C en este caso vale 17 por y 0 es igual a 0. Cumple. Entonces se trata, es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces la forma, en este caso, la forma de la ecuación, de la solución general, la forma de la solución, de la solución fundamental, es igual, ¿no? Y función de x igual a x a la m. ¿No? Tenemos la primera derivada, m, x a la m menos 1. La segunda derivada, m menos 1 por x a la m menos 2. Y esto reemplazamos en la ecuación diferencial, en la que me dan, que serían 4x cuadrado y segunda más 17 y prima, perdón, y igual a 0. Reemplazamos 4x cuadrado por m menos 1, x a la m menos 2, más 17 por x a la m, igual a 0. El 2 se va con el 2. Nos quedaría 4 por m cuadrado menos m más 17. Todo esto por x a la m igual a 0. Entonces tendríamos 4m cuadrado menos 4m más 17 igual a 0. Ya, en este caso no vamos a encontrar ningún número que multiplicado me dé 7 y sumado me dé 4. Entonces, la solución estaría dada por la fórmula de segundo grado, que serían las raíces son menos b. B vale menos 4, sería menos con menos más 4 más menos raíz de menos 4 al cuadrado menos 4a, que es 4 por c, que es 17. Dividido para 2a. En este caso sería 2 por 4. Haciendo toda la matemática, usted va a encontrar que es 1/2 más menos y por 2. Y esto si igualamos a alfa más menos y beta, ya tenemos alfa y beta. Alfa vale 1/2 y beta vale 2. Ya, entonces lo único que hacemos es coger la forma de la solución general. ¿Y qué es esta, no? X a la alfa, que es 1/2, c sub 1 coseno beta, que es 2, logaritmo de x. Lo mismo con el seno. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial simplemente estaría dado por y en función de x me dice que es igual a x a la alfa, x a la 1/2, por c sub 1 coseno de beta, que es 2 por logaritmo de x, más c sub 2 por seno de 2 por logaritmo de x. Listo. Esa sería mi solución general.
Ya, pero como me dan condiciones iniciales, están dando condiciones iniciales, y de 1 igual a menos 1, y E' de 1 es igual a menos 1/2. Entonces me están pidiendo la solución particular. Entonces las condiciones iniciales son y de 1 igual a menos 1 y y' en 1 igual a menos 1/2. Entonces reemplazamos, el objetivo es encontrar C sub 1 y C sub 2. Entonces tendríamos que reemplazamos en la solución general. Y de 1 es igual a 1 elevado a la 1/2 por C sub 1 coseno de 2 por el logaritmo de 1. Sabemos que el logaritmo de 1 es 0. Más C sub 2 por seno de 2 por logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Y me dice que y de 1 es menos 2. Perdón, menos 1. 1 elevado a la 1/2, 1. Entonces, C sub 1 vale 1. Perdón, C sub 1 vale menos 1/2. ¿Ya? Ya tenemos el primer valor de C sub 1. Ahora me dan la condición de la derivada. Entonces, derivamos a la solución general. La derivada se puede ver que es la derivada de un producto. Entonces, tendríamos y' de x igual. La derivada sería 1/2 x a la 1/2 menos 1, que sería 1/2 menos 2/2, me daría menos 1/2. Por lo del paréntesis, que queda igual al primer paso, C sub 1 coseno de 2 logaritmo de x más C sub 2 seno 2 logaritmo de x más x a la 1/2 por la derivada de lo que está entre paréntesis, que sería menos C sub 1 seno de 2 logaritmo de x por la ley de la cadena, que sería la derivada de 2 logaritmo de x con respecto a x, me quedaría 2 sobre x. Esa sería la primera la derivada del coseno de 2 logaritmo de x, más C sub 2 por coseno de 2 logaritmo de x por igual 2 sobre x. Así sería la primera la derivada de la solución general. Y luego evaluamos en y' de 1. Sería 1/2 por 1 elevado a la menos 1/2 por C sub 1 coseno de 2 logaritmo de 1 más C sub 2 seno 2 logaritmo de 1. Ese sería el primero. Más 1 elevado a la 1/2 por menos C sub 1 seno de 2 por logaritmo de 1 por 2 sobre 1 más C sub 2 por coseno de 2 logaritmo de 1 por 2 sobre 1. Bien, y' de 1 me dice que vale menos 1/2. A ver aquí. Todos los logaritmos de 1 se hacen 0. 0, 0, 0, 0.
Y los seno de 0, 0. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Coseno de 0, 1. Y nos quedaría, a ver, arriba se hace 0, todo nos quedaría un medio. 1 elevado a la menos un medio, 1. Por C sub 1. Abajo. 1 elevado a la un medio, 1. Más C sub 2 por 2 sobre 1, que es 2 por 2. Entonces aquí se puede ver que el C sub 1 vale menos 1. Entonces nos quedaría menos un medio igual a menos un medio más 2C sobre 2. Perdón, C sub 2. Menos un medio con menos un medio nos queda 2C sub 2 igual a 0. Entonces, C sub 2 es igual a 0. Ya tenemos C sub 1 y C sub 2. Entonces puedo escribir la solución particular. Pues, la solución particular de la ecuación diferencial es igualita a la general, ¿no? Pero en vez de C sub 1, los valores C sub 1 y C sub 2. Entonces tenemos nuestra solución particular es y función de x sería igual a x a la alfa, que en este caso era un medio. A ver, sí, a ver, x a la alfa, que es un medio, por C sub 1, que es menos 1, le ponemos el signo acá, C sub 1 por coseno de 2 logaritmo de x. Y más C sub 2, que es 0, se hace 0 y nos quedaría simplemente esta respuesta. Esta sería nuestra solución particular. La solución particular. ¿Ya? A ver, hagamos otro ejercicio de esto. Dice, resolver la ecuación diferencial x al cuadrado segunda derivada de y más x por y prima más 4 veces y igual a 0. Y entonces se puede ver que es la ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Entonces sabemos que si es de Cauchy-Euler, la forma de la solución y función de x va a ser igual a x a la n. Sacamos la primera derivada, sacamos la segunda derivada, y reemplazamos en la ecuación diferencial. Y quedaría x al cuadrado por m menos 1, x a la m menos 2, más x por m, x a la m menos 1, más 4 veces x a la m, igual a 0. El 2 se va con el 2, aquí hay un 1, el 1 se va con el 1. Y nos queda m cuadrado menos m más m
más 4. Todo esto por x a la m igual a 0. Aquí el m se va con el m y me queda que m cuadrado más 4 igual a 0. Ya, entonces, m cuadrado es igual a menos 4. Sacamos raíz cuadrada de m cuadrado y sacamos raíz cuadrada de menos 4. Raíz de menos 4 le puedo poner como raíz de menos 1 por raíz de 4. Y nos queda el valor absoluto de m, ha sido igual, y que es raíz de menos 1 por 2. Quitamos las barras de valor absoluto. Nos queda más menos y 2. Si usted quiere, para verle mejor, pongamos 0 más menos y 2. Y esto igualamos a alfa más menos y beta. Ya tengo alfa. Alfa ha sido 0 y beta ha sido 2. Ya, entonces lo único que hacemos es ya recordamos la solución. Recuerden la solución general de ecuación de Cauchy-Euler con raíces complejas es y función de x igual a x a la alfa por c sub 1 coseno de beta logaritmo de x más c sub 2 seno de beta por logaritmo de x. Y ahí ponemos nuestros valores. Entonces la solución general y función de x va a ser igual a x elevado a la alfa, que sería 0, por c sub 1 por coseno de 2 logaritmo de x, más c sub 2 por seno de 2 logaritmo de x. Bien, entonces lo que me queda, esto se hace 1, entonces me queda la solución general y función de x es igual a c sub 1 coseno de 2 logaritmo de x más c sub 2 seno de 2 logaritmo de x. Listo. Ya, y con eso terminamos esta parte. Lo único que nos falta es la conversión. ¿Cómo convertir? Es decir, usted puede hacer de estas dos maneras. Esta es la una manera, ¿no? Que es la que más utilizo. Pero hay autores que utilizan la segunda manera. Le llaman cambio a coeficientes constantes. Cambio a coeficientes constantes. Entonces encontramos una ecuación con coeficientes variables y cambiamos a coeficientes constantes. A ver, hagamos esta. Hagamos a modo de ejercicio. Y tenemos resolver la ecuación diferencial. Entonces me dan la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. 2, segunda derivada, x al cuadrado, y es segunda derivada menos x, y primera derivada, más y igual a 0. ¿Ya? Esta es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿no?
Ya, me dan esa ecuación. Ahora, no le vamos a resolver por el método de Cauchy, por el método que acabamos de ver. Vamos a hacer la transformación. Para hacer la transformación, lo que se hace es cambiar de variable. Sea X le vamos a poner igual a E a la T. Si usted saca el logaritmo, si saca el logaritmo, tendría que el logaritmo de X es igual a T. Es decir, cambiamos la variable X igual a E elevado a la T. Vamos a cambiar, ¿no? De la variable X le vamos a cambiar a la variable T. Una vez que tenemos el cambio de variable, vamos a coger X igual a E a la T. Ya. No, no. Pues, simplemente para explicar nada más, ¿no? Por si acaso. A ver, cojamos, demostremos esto. X igual a E a la T. Sacamos un logaritmo de X, sería logaritmo de E a la T. El T baja y queda logaritmo de E. Logaritmo de E sabemos que es 1. Entonces tendríamos que el logaritmo de X es igual a T. Ya. Ahora, la derivada de, vamos a cambiar, como estamos cambiando de variable, entonces para nosotros la derivada de Y con respecto a X lo podemos poner como la derivada de Y con respecto a T por la derivada de T con respecto a X. Tiene la propiedad de las derivadas, ¿no? Cojamos a T igual al logaritmo de X. T igual al logaritmo de X. Y derivemos. Derivemos derivada de T con respecto a X. Sería igual a la derivada con respecto a X de logaritmo de X. Y sabemos que la derivada del logaritmo de X con respecto a X es 1 sobre X. Por la derivada de X con respecto a X, que esto es 1. Ya tenemos la derivada de T con respecto a X. Entonces ahora sí, escribamos la derivada de Y con respecto a X. Sería igual a la derivada de Y con respecto a T por la derivada de T con respecto a X, pero la derivada de T, aquí es X, porque le puse cuadrados X. Esto es, ya. Por la derivada de T con respecto a X, que es 1 sobre X. Y para verle mejor, pongamos primero 1 sobre X por derivada de Y con respecto a X. Simplemente es conmutativo, ¿no? Me puedo ver. Derivada de Y con respecto a T por 1 sobre X es igual a 1 sobre X por la derivada de Y. Perdón, aquí es respecto a T. Listo, es lo mismo, ¿no? Solo le he dado la vuelta nada más. Ya tenemos la primera derivada. Derivada de Y con respecto a T. Ya puedo, aquí tenemos la primera derivada, Y'. Yo le voy a poner mejor en la forma para que se vea mejor el dato de sustituir. Ya tenemos derivada de Y con respecto a X cuando cambiamos de variable. Ahora,
Saquemos la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x. Tenemos que sustituir, ¿no? Esta vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Y también vamos a hacer la segunda para también sustituir. Entonces, la segunda derivada sería la derivada con respecto a x de la primera derivada. Derivada de y con respecto a x. Es decir, derivada con respecto a x de 1 sobre x por la derivada de y con respecto a x. Y aquí podemos ver que es el producto, ¿no? La derivada de un producto. Sería la derivada con respecto a x de 1 sobre x por la derivada de y con respecto a x más 1 sobre x por la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x. Esa es la derivada de un producto nada más. Aquí veamos la derivada. A ver, veamos la derivada con respecto a x de 1 sobre x. Sería este de aquí, ¿no? Vamos a derivar este. Esto es igual a la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Esto es igual a menos 1 por x a la menos 2. Es decir, esto será igual a menos 1 sobre x cuadrado. Ya tenemos la derivada de 1 sobre x. A ver, reemplacemos en la ecuación, en la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x ha sido igual a. Aquí sería menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Más. Y tendríamos 1 sobre x. A ver, aquí esta parte es la. A ver cómo les explico esta parte. 1 sobre x cuadrado. La segunda sería 1 sobre x. Ya, por la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado. Eso es, ahí estamos bien. Y que disculpe, ¿no sería la derivada de y con respecto a t? Ah, sí, perdón, muchas gracias. A ver, la primera, a ver, vamos bien. A ver. Derivada de y. Ya tenemos la primera derivada. Pues la primera derivada es 1 sobre x derivada de y con respecto a t. Hasta ahí estamos bien. La segunda derivada. En la segunda derivada, sí, tiene toda la razón. Con razón está. A ver, segunda derivada de y con respecto a x. Derivada con respecto a x. Aquí es t, claro, es la diferencia. Este es t. Este es t. Ya. Sería este es t. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasó? Pues t. Sería derivada de 1 sobre x por derivada de y con respecto a t más 1 sobre t derivada con respecto a x de la derivada con respecto a t. Ahí estamos bien. Muchas gracias. Sí, justo esto es lo que me estaba faltando. Ahí estamos bien. Ya, ahora sí. Muchas gracias. A ver.
derivada de 1 sobre x por derivada de y con respecto a t más 1 sobre x por la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a t. Aquí está. ¿Por qué puse yo de nuevo? Aquí está. Eso es. Ahí estamos bien. Listo. Ya, sigamos ahora sí. Sabemos que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Escribamos eso. Menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a t. Ya, hemos escrito este. Ahora, más 1 sobre x por esta derivada con respecto a x. Aquí vamos a ponerla, vamos a coger este término. Este término vamos a coger este de aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a t. Sí, esta es la que está arriba. Ya. Esto va a ser igual a. Le vamos a derivar de esta manera. Derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a t por la derivada de x con respecto a t. Eso es. Derivada con respecto a x es derivada con respecto a t de y con respecto a t más por derivada de x. Ah, perdón. Sería derivada de, a ver, derivada de, derivada de y con respecto a t, a ver, derivada con respecto a t de y con respecto a t por la derivada de x, perdón, la derivada de t con respecto a x. Ahí estamos bien. Eso es. Estamos utilizando esta propiedad de aquí, ¿no? Este de aquí. La primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Este. Estamos utilizando ese mismo principio, ¿no? Derivada de y con respecto a x es igual a derivada de y con respecto a t por derivada de t con respecto a x. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a t es derivada de con respecto a t de derivada de y con respecto a t por derivada de t con respecto a x. Ahí estamos bien. Ahora reemplacemos el valor. Aquí sería derivada de t con respecto a x. Demostramos que era derivada de t con respecto a x. La primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 1 sobre x. Aquí, a ver, escribamos acá arribita. 1 sobre x por la derivada con respecto a x. ¿Sí? Entonces vamos a esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí le vamos a poner aquí al lado. Entonces escribamos. Sería derivada con respecto a t por la derivada de y con respecto a t por derivada de t con respecto a x. Derivada de t con respecto a x desde esta parte de acá arriba, ¿no? Es 1 sobre x. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Muchas gracias. Estaba equivocada en la. Ahora sí escribamos al de acá arriba. La segunda derivada de y con respecto a x ha sido igual a menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a t más el 1 sobre x. El 1 sobre x se hace 1 sobre x cuadrado por la derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a t es la segunda derivada de y con respecto a t.
Sacamos factor común. 1 sobre x cuadrado. Entonces la segunda derivada de y con respecto a x ha sido 1 sobre x cuadrado menos la derivada de y con respecto a t más la segunda derivada de y con respecto a t. Cambiemos demos la vuelta para ver el signo nada más. Simplemente para el signo. La segunda derivada de y con respecto a x ha sido igual a 1 sobre x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t. ¿Bien? Todo esto, la primera y segunda derivada, la primera derivada y la segunda derivada reemplacemos en la ecuación diferencial. Sustituyendo en la ecuación diferencial en la que me dan, ¿no? Sería, vamos poniéndole para que se vea mejor, ¿no? La que me dan, esta de aquí que me dan, pongamos con la notación de Leibniz, x cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, menos x por la primera derivada de y con respecto a x, más y igual a 0. Sustituimos. Nos quedaría x al cuadrado por, sustituyamos todo lo que es la segunda derivada. 1 sobre x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t. Esa sería la segunda derivada. Menos x por la primera derivada. La primera derivada era de aquí, la primera ecuación que está en la pantalla. La primera derivada de y con respecto a x es 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Y más y. Y esto igual a 0. Ya, entonces, el x cuadrado se va con el x cuadrado, el x se va con el x, y me queda la segunda derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t más y igual a 0. Nos queda segunda derivada de y con respecto a t menos 2 veces la derivada de y con respecto a t más y igual a 0. Entonces aquí podemos ver, si le ponemos en la notación, segunda derivada menos 2y primera derivada más y igual a 0. Y observe que llegamos a la ecuación a y segunda derivada más b y primera derivada más c y igual a 0. Aquí hay un 1, a vale 1, constante, b es igual a menos 2, constante, aquí hay un 1, c es igual a 1, constante y 0 es igual a 0. Se trata, es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Listo. Hemos llegado de una ecuación de
de Cauchy-Euler tiene que ser, ¿no? Cauchy-Euler a una ecuación con coeficientes constantes. Y aquí, como se trata de una ecuación con coeficientes constantes, ahora sí, la forma de la solución fundamental sería y función de x es igual a e a la mt. Perdón, y función de t. Aquí ya le cambiamos, ¿no? De y de x a y de t. Ahí estamos bien. ¿Ya? Y sacamos la primera derivada. M e a la mt. Sacamos la segunda derivada. M cuadrado e a la mt. Y reemplazamos en la ecuación diferencial. La que me dan, ¿no? Esta y segunda derivada menos 2 veces y primera derivada más y igual a 0. Reemplazamos m cuadrado por e a la mt menos 2 veces m e a la mt más e a la mt igual a 0. Sacamos factor común, m cuadrado menos 2m más 1 por e a la mt igual a 0. Entonces tenemos m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Entonces necesitamos dos números que multiplicados me den 1 y que sumados me den 2. Menos 1, menos 1. Y nos quedan las soluciones fundamentales. Y E sub 1 va a ser igual. Y E sub 1 función de t, ¿no? Aquí es importante poner las funciones para no equivocarnos. Aquí sería y sub 1 función de t. Esta es la... Observen que y función de x le hemos cambiado, ¿no? Es decir, aquí me dan el problema y función de x. Y lo que vamos a hacer es pasar de y función de x de y función de x le vamos a hacer el cambio de variable a y función de t. Eso es lo que estamos haciendo. Y función de t. Entonces aquí la solución es y función de t. Y sub 1 función de t ha sido igual a e. A ver, aquí estamos. Escribamos, señores, para que se vea mejor. M sub 1 igual a M sub 2 igual a 1. Son raíces reales iguales. Este cambio de variable sirve para todos los casos, ¿no? Para raíces reales diferentes, raíces reales iguales y raíces complejas. Es el mismo proceso. Siempre es el mismo proceso. Y entonces son raíces reales iguales. Entonces la solución fundamental y función de t y sub 1. Escribamos la solución fundamental. Aquí solo puede tener una solución fundamental, ¿no? La solución fundamental es 2 puntos y sub 1 función de t igual a e a la m sub 1 por t igual a e a la t. ¿Ya? Y por reducción de orden, tenemos la segunda solución, que sería t por e a la t.
Entonces tenemos la... Ahora tenemos que volver a nuestras variables, ¿no? Tenemos que volver a nuestras variables. Volvamos a nuestras variables. Y sub 1, función de x sería igual. Nos vamos acá arriba y vemos el cambio de variable. E en la primera línea que está, ¿no? X es igual a e elevado a la t. Es decir, logaritmo de, digamos, del y sub 1, de aquí ha sido igual. Todo esto es x. Y acá, nuevamente vamos acá arriba y vemos que x, ahí está, aquí arriba, esta es de aquí. X es igual a e a la t y t es igual al logaritmo de x. ¿Ya? Cambiamos. Entonces, y sub 2. Función de x ha sido igual a e a la x, e a la t, x. Y t es logaritmo de x. Ya tenemos y sub 1 y y sub 2 en x, ¿no? Cambiamos el t. Entonces, ahora sí. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial es y función de x igual a c sub 1, y sub 1 función de x más c sub 2 función de y sub 2 función de x. Entonces, y función de x ha sido igual a c sub 1 por y sub 1 función de x, x. Más c sub 2 por y sub 2, que es x logaritmo de x. Vean. A ver, esta ecuación ya la hicimos, ¿no? Esta ecuación hicimos por... Sí, hicimos x. 4. Hemos hecho arriba. Reales iguales. Complejas reales iguales. No hemos hecho esto. A ver. Y entonces, esta es la forma de resolver cuando se usa el método cambio a coeficientes constantes. Hagamos este mismo problema, pero este problema hagamos con Cauchy-Euler. Directamente veamos cómo nos sale este problema. El mismo problema hagamos por Cauchy-Euler, no por cambio, para ver si nos sale la misma respuesta. Sería x al cuadrado, segunda derivada, menos x y primera derivada, más y igual a 0. El mismo problema, ¿no? Es el mismo problema, veamos. X ya menos x más y, ¿sí? Hagamos el mismo problema, pero con Cauchy-Euler directamente. Por eso no me gusta mucho este método, porque es muy complicado las derivadas. En cambio, Cauchy-Euler sería x a la m. Y prima m, x a la m menos 1. Y segunda m menos 1 por x a la m menos 2. Reemplazamos en la ecuación x cuadrado m por m menos 1, x a la m menos 2, menos x por m, x a la m menos 1, más x a la m igual a 0. Nos queda m cuadrado menos m menos m más 1 igual a 0. Sería m cuadrado
menos 2m más 1 igual a 0. Serían m, a ver, sería menos 1, menos 1. Entonces tenemos m1 igual a m2 igual a 1. Entonces tenemos nuestra y sub 1 que es igual a x, simplemente x. Y sub 2 por reducción de orden sería x logaritmo de x. Y la solución general sería y función de x igual a c sub 1 por x más c sub 2 por x logaritmo de x. Veamos si es igual. Sí, sale lo mismo, ¿no? Sí ven la diferencia, ¿no? Por eso no me gusta mucho a mí el método, pero a veces piden, ¿no? En los problemas resuelva transformando a coeficientes constantes. Entonces, observen que aquí es todo este proceso, ¿no? De cambiar de derivadas. Y en cambio aquí es directamente por Cauchy-Euler. Y se observa rápidamente cómo es la solución. Se obtiene la misma solución, sino que son dos procesos diferentes. Entonces, ya. Ya. Y con esto terminamos las no homogéneas, perdón, las homogéneas. La próxima clase empezamos por las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Y también vamos a tener los dos casos. Las con coeficientes constantes y con coeficientes variables, pero no homogéneas. Eso vamos a hacer la próxima clase. Esto es la hoja 8 es hasta aquí, ¿no? Esta es la hoja 8, ¿no? Todo lo que hemos visto, de coeficientes constantes, coeficientes variables homogéneas. Y luego, bueno, la siguiente semana vamos a hacer las no homogéneas, igual con coeficientes constantes y luego con coeficientes variables. Y en cierto modo con eso se termina todo esto de derivado. Luego ya se hace, entre comillas, aplicaciones que son sistemas de ecuaciones y transformadas de Laplace. Y aplicaciones de segundo orden. Con eso terminaríamos el semestre. Bueno, les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hija. Hasta luego. Ya, gracias. Hasta luego. Paso bien. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego.